Hestia Menorca oposita a ser la revelación de la primera FEP 25-26 con un mercado que no deja a nadie indiferente. Nos lo cuenta Pablo Rodríguez. Buenas, Kiko, ¿qué tal? Otro de los equipos que tenemos muchas ganas de hablar por la, no sé, incertidumbre que ha generado su mercado, ¿no? Un mercado que empezó pues de una forma muy inusual, con ese fichaje de muchos jugadores exteriores, y lo ha ido acoplando bastante bien el Estia Menorca, así que esperemos que nos lo cuente Pablo Rodríguez, que es nuestro invitado especialista en el conjunto de las islas. ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, Kiko, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Jaime, perdona, estaba mirando aquí. Nada, no te Ya preocupes. os tengo un 2 en uno, pero muy bien, muy bien. ¿Vosotros qué? ¿Cómo va? Pues con ganas Pues de analizar a Menorca, tío, que es uno de los equipos que yo creo que mucha gente piensa que es el equipo de la zona media-baja que ha roto un poco el mercado, ¿no? Por así decirlo, Jaime, porque es un equipo que empezó a reforzarse muy bien, obligando un poco a los rivales más directos a hacerlo igual o mejor, y ha generado cierto nivel en esa zona media-baja con sus movimientos en mercado, que encima se movió muy rápido al principio, luego la cuesta un poco más cerrar, sí. pero bueno, ahora repasaremos un poco todo eso contigo. Sí, vamos a ver un poco por lo que decías, ¿no? Porque lo hemos hablado nosotros un poco internamente durante este verano, que con los primeros fichajes se ha hablado mucho de que Estia Menorca pues había roto la hucha, ¿no? De que había un gran aumento de presupuesto, de que parecía que pues opositaba a los playoffs y que era uno de los equipos que iba a estar arriba. Desde la isla, por lo que tú nos has dicho, se ve un poco distinto, ¿no? No da esa sensación de súper aumento de presupuesto y además, como decía Kiko, muchos fichajes al principio y lleva bastante tiempo atascado en esas 10 fichas, 11 si empezamos ya a contar a Finshot, que parece que está cerrado, pero luego también pues esa renovación de Paul Molins que llegó bastante tarde y los últimos movimientos para ir presionando la plantilla pues han sido ya mucho más tardíos en el verano. Sí, pues tú lo has dicho, al final aquí el tema del presupuesto parecía, claro, acostumbrados a un verano en el que los fichajes se daban muy, muy tarde comparados con el resto de equipos. Bueno, este año, claro, empiezas de esa manera y a todo el mundo se piensa que aquí vamos a fichar a todo el mundo, a todos los buenos, pero obviamente no. Se dieron esas oportunidades de mercado, como bien ha explicado Zamora en alguna ocasión. Por ejemplo, Littleson surgió esa oportunidad, apostó por el proyecto y se decidió por venir aquí. Creo que fue uno de los primeros que se anunció. Y bueno, el tema del presupuesto, yo lo que tengo entendido es que, por ejemplo, el patrocinador principal, que es Estia, que bueno, en su momento se debatía allí si seguía o no, y al final se acabó confirmando que seguía una temporada más. Tengo entendido que han firmado por algo menos de dinero que el año anterior. O sea, que el tema del presupuesto sigue más o menos igual a la espera de conocer el tema de patrocinadores pequeños y demás, pero es eso. Zamora ha confirmado ya la recta final de la temporada pasada, entonces él empezó a manejar el tema del mercado y es eso, se ha traído una plantilla bastante completa, empezó con Littleson, confirmando a Figueras también. Luego Jalen Cone, que aunque sea una renovación, casi que es un fichaje porque nadie daba un duro porque siguiese aquí. Y la verdad es que tiene muy, muy buenos miembros, sobre todo lo que comentabais en la línea exterior. Sí, yo iba a empezar un poco en esas claves. Un poco las dudas bueno, dudas. A la gente lo primero que le impactó fue esa configuración. Jaime, está en los exteriores con tanta pólvora, ¿no? Hay que ver mucho a Menorca en esta pretemporada. No sé, ha jugado ya un partido más contra Juventud. Sí. No sé cómo sería el equipo, qué sensaciones sacas, no sé cómo van a ser los acoples, pero no parece tampoco complicado para un estilo de Javier Zamora encajar tantos buenos exteriores. Sí, la verdad es que viendo los equipos que venía configurando Zamora y el Estia en los últimos años, sí que este sí que parece una un poco revolución por estos jugadores de línea exterior. Y bueno, del partido contra el Juventud, pocas conclusiones se pueden sacar aún, porque al final Menorca venía solo con apenas una semana de entrenamientos, que luego Alex también comentó en rueda de prensa que bueno, algunos jugadores habían tenido que parar por según qué molestias. De hecho, Vicedo no jugó el otro día ni un minuto. Jalen Cole sigue todavía con esa fase de recuperación de su hombro izquierdo. Y es eso, que siendo 10 fichas, realmente jugaste con 8, más un chaval del Junior del Alcázar, que es el equipo vinculado. Y bueno, sí que pudimos sacar
pequeñas conclusiones. Salió con un small ball al principio, que veías a Arteaga y apostando también por la continuidad, lo que es la gente del año pasado, que solo siguen, aparte del mencionado con lesionado, siguen Figueras, Molins y Arteaga, y les acompañaron Litterson, que la verdad fue el mejor. Se lo notó muy, 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 muy fino. Sobre todo en Zamora destacaba su labor defensiva. Y el otro fue Adam Sola, que me da como buenas vibras, una buena palpitación de que puede hacer grandes cosas esta temporada. Yo creo que la idea un poco es esa, Pablo, ¿no? La incógnita principal de todas las personas que hablan de Menorca es cómo va a engrasar Javi Zamora todo ese juego exterior. Porque el Litterson ya lo hemos visto muy bien. Tenemos ciertas dudas de que pueda jugar pues al 1 o al 3, más a cualquier posición que no sea la de escolta. Con Jaume Lobo también pasa un poquito lo mismo. Ya empezamos a vislumbrar, ¿no? A Sola jugando muchos minutos al 3, pero es que hay mucha batería exterior y los fichajes que quedan por cerrar, o esa ficha 12 si termina llegando, tiene que ser juego por dentro para ir empastando un poco lo de fuera. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que va a ir la rotación? Pues Jaime, yo creo que has dado en el clavo, porque al final lo que más o menos se entreveía con el mercado es que van a ser piezas muy versátiles que pueden jugar en varias posiciones, y viendo el partido el otro día contra el Juventud, aunque sea una prueba de pretemporada y demás, la sensación que da, y luego lo que explica el propio Javi Zamora, es que va a ser así. Por ejemplo, Nico Gallet, que es un melón por abrir, que viene Sí. de él mismo explicó en rueda de prensa luego que, bueno, de momento va a empezar en el 4-5, pero que la intención es moverlo luego al 3, que es donde está actuando ahora Sola. Ahí también se puede mover Littelson, que puede actuar un poco de 3-2. Por ejemplo, luego en el 1, Zamora dijo que ve muy claro que juega ahí Jalen Cone, que es algo que personalmente a mí me sorprende, porque creo que la posición de 2 es de lo mejor que tiene el equipo. Y a la Sí. hora de interpretar lo que es la elaboración del juego, creo que hay una diferencia bastante grande entre Figueras y el mismo, aparte de Molins, que creo que incluso es mejor en esa faceta que el propio Cole. Y luego tenemos ahí a Lobo en el 2, Wemby también, que puede tomar un poco de 4-5, y Vicedo también 4-3. O sea que más o menos lo que vemos es que son muchas piezas y en muchas posiciones distintas. A mí me sorprende un poco lo de Cone, ¿no? Porque creo que una de las claves era liberarle un poco de responsabilidad con balón, o bueno, al menos eso Sí, parecía un poco el año sí, pasado. sí. Entonces, bueno, más que sorprenderme, a lo mejor se pueden pasar de otra forma, pero sí que llama la atención porque yo, de hecho, cuando estuve trabajando un poco lo de Menorca, sí que resalté un poco lo que una de las claves estaría en esa liberación de responsabilidades a Jalen Cone. Sí. Entonces, no sé, Pablo, a nivel personal, como tampoco te quiero poner ningún aprieto, ¿qué situaciones ves en sentido que puedan favorecer a Cone en ese sentido? Lo hemos visto, pero creo que también tienes perfiles como Figueras, que cuando ha estado bien, creo que el equipo Sí. tenía mucho más temple, ayudaba mucho a que Cone ejecutase con más espacio. No sé un poco por dónde va a ir en ese sentido en la configuración. Sí, es lo que estás diciendo tú al final, Kiko. Si hablas con Cohen y Figueras, que alguna vez, bueno, pues tema de entrevistas y demás, hablando con ellos mismos te reconocen que juntos se entienden mejor sobre la pista. Y tal y como lo está configurando o lo quiere configurar Zamora ahora mismo, esa situación se va a dar mucho menos. Pero al final yo creo que Cohen, creo que lo libera bastante el tema Littelson. Creo que para volumen de tiempo, asumir pues esa responsabilidad, creo que Littelson es ideal. También llama a Lobo, creo que puede jugar una baza importante ahí. Y al final creo que es Cohen un año que debe confirmar lo que se vio el año pasado, es decir, que no sea algo que un fantasma, digamos, del año anterior, que fuese, bueno, solo salió un año y ya está, no, este tiene que Sí, confirmar. pero bueno, Sí, sí, no, por seguir debatiendo en ese tema. Yo creo que el punto, bueno, lo que decía Kiko también es no tanto a cuántos puntos se vaya Cohn, sino a cuánto volumen de balón va a tener. Quiero decir, da un poco igual que Littelson meta 10 o 14, porque no esperamos que Littelson sea un jugador que vaya a asumir mucho bote. Entonces, a lo mejor sí le puede quitar esa responsabilidad a Jaume Lobo y jugar juntos y que Jaume Lobo tenga cierto balón, luego tenga Cohn, luego aparezca Figueras. Pero lo que daba un poco la sensación es que Jalen Cone el año pasado
para poder producir y para poder hacer esos números necesitaba mucho balón y que este Menorca casi que jugaba mejor cuando Coun podía tener ese menos balón. Entonces, ¿tú crees que va a seguir yendo por ahí esa dinámica de buscar alternativas a Coun o va a volver a ser, digamos, el factor principal? Yo creo que va a cambiar la dinámica, porque el año pasado creo que si revisas un poco los partidos era la única baza ofensiva que tenía Menorca Claro, en muchos momentos, que al final era depender de Figueras, su inspiración a la hora de crear jugada, y encontrar a sí. Además es que Figueras también el año pasado tuvo un año irregular. claro, sí, sí, fue en esa recta final que se inspiró y bueno, la postre está que estamos hablando aquí gracias a ese momento. Sí, sí. Pero yo creo que este año va a cambiar, sobre todo con Lobo Littleston, lo que comentábamos ahora. Creo que a las claras Zamora lo ha visto, obviamente, sabe más de básquet que nosotros tres juntos y va a Por apostar por supuesto. ese camino, una alternativa, sí, sí. Y bueno, siguiendo, ya que has mencionado el tema de Zamora, ¿cómo ves el perfil de entrenador que es Javi Zamora con la plantilla que se ha confeccionado? Porque también ha sorprendido, yo creo que también ha sorprendido un poco, ¿no? Que Zamora es un entrenador muy dado a hacer un baloncesto bastante defensivo, de liderar a partir de ser pues un muy buen equipo atrás, de tener, sí que ha mantenido a Arteaga, por ejemplo, pero ha sido un equipo que ha sido muy rocoso en defensa, que los perfiles que se han fichado en la línea exterior no son quizá tan sobresalientes, pero a la vez sí que pueden un poco paliar las carencias que tiene el año pasado Menorca en ataque. ¿Cómo va a gestionar esa ambivalencia en defensa y en ataque Zamora? Pues mira, yo creo que si preguntas entre la afición de Menorca, creo que es la principal duda que tiene todo el mundo. Y de hecho, las diferentes entrevistas que he podido tener Zamora, tanto con compañeros como conmigo mismo, él te sigue hablando que al final el principal punto sobre el que se deben sustentar las victorias que el juego del equipo es la defensa. Entonces, no se atreve aún a comentar qué estilo adoptará el equipo, si será diferente, si seguirá partiendo de esa base de defensa, que es lo que él dice a priori. Ahora hay que ver cómo va. Pero él sobre todo lo sustenta en la defensa, que al final para el Arteaga es una pieza capital, que al final se ha Sí. quedado. Y hay que ver un poco cómo lo acaba de complementar en el juego interior, quién va a jugar con él de 4 y creo que ahí va a estar la clave de todo esto. Yo iba a insistir un poco por el tema de la defensa, Mm. pero bueno, como lo hemos ya desgranado un poco, porque de hecho, bueno, yo creo que Zamora siempre ha destacado por su entrar que gana los partidos, sacas de la solidez defensiva o que trata de pretender a ello. Creo que otra de las claves va a estar un poco en la soltura que coja el equipo. Es verdad que este año se ha subido un poco la edad de la plantilla, que eso también es llamativo porque se ha apostado más por perfiles con algunas con más experiencia, otros que también tengan progresión pero también con experiencia. Y al final, ese rango de experiencia que ha inyectado en las piezas en Menorca puede ayudar a que, a más edad su defensiva, haya más dinamismo, que algunas veces se acusaba un poco también que le podía faltar al equipo en muchas fases, que luego fue de menos a más, que luego vimos un equipo mucho más dinámico. No, sí, sí, totalmente, Kiko. Yo creo que al final, incorporando a piezas que son jóvenes, por ejemplo, el ejemplo que se me ocurre, creo que Sola es una pieza joven, pero ya con la suficiente Eso es, experiencia eso es. y por la categoría, que creo que te va a otorgar muchísimas cosas que a lo mejor una apuesta como Falk en su momento el año pasado, que salió Rana, o Andras Tano, que eran Sí, apuestas arriesgadas, que yo las defiendo, que las tienes que hacer al final, Sí, claro, 100%. buscando otros mercados diferentes a los de tus rivales, pero este año sí que vemos claramente una apuesta por gente que conoce la categoría, más experiencia y sobre todo, aunque parezca una revolución, continuidad en aquellas piezas que sí te han funcionado. Eso es. Em, siguiendo con la plantilla, mencionabas, por ejemplo, la figura de Víctor Arteaga. Yo creo que ha sorprendido, bueno, de primera sorprendió, ¿no? Su renovación. Ha conseguido mantener a un jugador que ha sido muy importante en las salvaciones de Menorca. Y luego, pues es que no solo consigue esa renovación, sino que, corrígeme si me equivoco, Pablo, pero vuelve a Menorca antes de lo previsto. Va a empezar a trabajar antes de lo previsto de primeros con esa, bueno, con el periplo que había tenido en Liga en Sudamérica. Y luego, pues, además es que aparte de lo importante que ha sido, como decías también en defensa, es que tiene que ser, pues eso, un jugador capital para darle sentido a todo el juego exterior. Sí, lo de Arteaga es bastante curioso, ¿no? Cómo se ha dado al final, que cuando salió, nada, creo que 3 días después de la salvación en Valladolid, ya se anunció que se iba
a Venezuela, a hacer las Américas este verano. Y bueno, la intención del club era recuperarlo, traerlo de vuelta. También ha sonado por ahí el tema de Palmer, que era una opción real, obviamente. Y luego se fue a México y ahí tú intentas, bueno, preguntar en el club, al propio Zamora, y no acaba de quedar muy claro qué pasó, porque primero lo anunció Menorca, que volvía, pero sin anunciar fecha ni nada. Y claro, la competición en México acaba sobre noviembre, diciembre, depende hasta dónde lleguen los equipos en playoffs. Y claro, a toda la gente le quedaba esa duda de, oye, muy bien que venga Arteaga al equipo, pero ¿cuándo? Porque hasta ese momento tan solo se había anunciado a Wemby en el 5. Claro, empezar la liga con solo Wemby en esa posición, muy arriesgado. Y creo que una semana después, Arteaga rescindió contrato y ya se vino para aquí, a Menorca, sin apenas descanso. El 1 de septiembre ya estaba aquí. Entonces preguntas y no sabes muy bien qué ha pasado. Zamora te dice que se había cerrado su periplo en México, pero obviamente si rescindes contrato es que te quedaba más por delante. Entonces no sé muy bien qué ha pasado, pero la mejor noticia posible es que esté ya desde el principio con el equipo, que se engrase, empiece a engrasar con el resto de las piezas y poder formar un bloque duro. Sí, sí. Hablando un poco del tema de Arteaga, bueno, en cuanto a corporaciones, llega Emmanuel Wemby, que es un jugador muy móvil, que creo que atrás va a gustar muchísimo lo que va a ser el juego de Zamora. Y llega también Finn Scott, que tiene una pinta también de dar polivalencia, ¿no? Capaz de jugar en el 4 también. Además ha podido salir, con lo cual busca. La configuración de este Menorca por dentro, aparte de ser más larga, es de más alternativas, a priori. O sea, debería salir bien. Tienes por un lado Arteaga, que es un jugador que juega muy bien en el tablero, y jugadores móviles como Wemby y Scott, que pueden también ser intercambiables. Parece a priori que el equipo también ha pegado una mejora en ese sentido, porque encima pierde jugadores importantes como David Gómez el año pasado, que era un jugador que daba bastante equilibrio. Sí, sí. Bueno, ahora que mencionas a Wemby, a mí me parece uno de los fichajes que mejor encaja con la línea exterior, ese dinamismo que da, esa movilidad. Creo que es Sí. un buen punto. Y el otro día gustó bastante su actuación contra la Juventud. Aunque lo que sí que dejó claro también el partido contra el Juventud, contra la Peña, es que a este equipo le faltan centímetros en ese juego anterior, porque al final tienes que compensar con esa línea exterior que, como diríamos, los bajitos, ¿no? Y creo que ahí Zamora tiene que encontrar la clave de cómo compensar, cómo unir ese pegamento que pueda hacer funcionar el equipo. En ese sentido, lo que decías, Finn Scott, a ver si se confirma. Lo que me decían a mí es que está hecho. Creo que mucha gente, lo que he podido hablar en este sentido, le recuerda al papel que puede tener David Gómez, a lo mejor, que venía jugando de 4, e incluso David pasó a jugar de 5 en algún partido en momentos de máxima tensión y lo hizo bastante bien cuando hacía falta. Entonces creo que puede dar un plus al equipo ahí y después ver Gallet, lo que hablábamos, un melón por abrir, cómo se puede desenvolver en estos primeros partidos en la posición de 4-5 y Vicedo también, a ver si consigue salir de esa lesión que creo que venía de un esguince de tobillo, según comentaba Zamora, de su etapa en la que creo que tiene que ser un jugador que en la categoría pues mande. A mí, Es que, bueno, sigue, sí, sigue. claro. No, que estaba comprobando la plantilla del año pasado también para ver si era una sensación mía o no. Y yo creo que es un poco lo que decías tú, Pablo. El año pasado, este Menorca, sí que es verdad que tenía un juego exterior con puntos y tal, pero tenía Diego Alderete, tenía David Gómez, tenía Lukovic, tenía McDonnell. Entonces sí que tenía esa línea de jugadores polivalentes que podían un poquito intercambiar en defensa, aportar en el rebote. Cada día aparecía uno en ataque. Este año, yo creo que Wemby viene, corrígeme si me equivoco también, pero yo creo que la sensación es que viene a dar ese punto extra respecto a Golden Dike, sobre todo en cuanto a importancia y en minutos. No, igual no es mejor o peor jugador, no me voy a meter, pero sí que se antoja más importante en la rotación, sobre todo respecto al principio, y ser ese jugador que puede ir al 5 y al 4, pero en lo que viene a ser las alas a nivel más puro, pues los McDonnell, los Lukovic, etcétera, son pérdidas
importantes, incluso la de David Gómez que decíamos antes, Alderete que empezó muy bien, aunque luego fue un poco a menos, y está por ver si este año este Menorca va a conseguir ese volumen de jugadores, porque Finn Scott vamos a ver cuánto puede aportar de primeras, porque es nuevo en la categoría, Galet es una incógnita como decías, y vamos a ver también Vicedo, que hace mucho tiempo que no está a este nivel, entonces yo creo que ahí también está un poco una de las claves. Eso es. Sí, totalmente. Es lo que decías, al final has mencionado a McDonnell, Alderete, Lukovic. Son jugadores con centímetros que este año pues los has cambiado por otros que no te dan eso, no te dan ese rebote que Zamora le da un valor incalculable. Siempre te habla que es una de las claves de los partidos y juega a ello, es así. Pero bueno, al final lo que comentábamos, tienes que intentar compensar. Está apostando por tiradores, veremos cómo le sale la jugada. Y creo que Vicedo y Galet tienen mucho que ver, mucho que decir en Sí, todo sí. esto. Creo que son los que tienen que hacer ese pegamento, que al final son jugadores que van bien a las alas, van bien en el juego exterior, pero también te tienen que aportar en defensa esa solidez. Va a cerrar, perdón, si hubiera una ficha 12, ¿tú crees que va más enfocada al 3 o al 4? Porque yo creo que donde hay un principal agujero más evidente, contando con que Vicedo y Galet deberían jugar más al 4 que al 3, aunque puedan parchear, es en el puesto de alero puro. Sí, pues buena pregunta, Jaime. Pero por lo que te comentaba antes, que decía Zamora de que la intención con Galet es que acabar moviéndolo al 3, creo que va a intentar traer a alguien para el 4-5, te diría. Entonces, a lo mejor tal vez ahora la urgencia sea el 3, sí, pero a largo plazo, durante la temporada, donde vas a necesitar ese jugador, va a ser en el juego interior, en el 4-5. A mí, por dar un dato, es la plantilla, a falta de uno que se anuncie el fichaje de Finn Scott, la más bajita de la liga, en cuanto a tamaño. Es Buen curioso, dato. porque, bueno, también creo que no es preocupante porque luego pues al final eso da igual, ¿no? Lo importante es lo que haces en pista y demás, pero llama la atención por los perfiles que ha llegado a tener este Menorca, ¿no? Que tiene perfiles de mucho tamaño y verdad que, bueno, los manejadores siempre han destacado por no ser manejadores grandes, eso está claro, pero es un equipo que estaba muy empastado atrás desde la altura, ¿no? Que era un equipo con centímetros y que en ese sentido se sentía sólido. Yo creo que también una de las claves, Pablo, más allá de la cantidad de jugadores exteriores que hay y la experiencia y lo que hemos hablado también del rol de Con, es un poco el efecto Mintaufa, ¿no? No sé cómo va a crecer en cuanto a masa social del equipo. Sí que se puede confiar un poco desde el seno de Menorca que ese equipo, tal y como se ha puesto la liga, también un poco en culpa por el mercado que ha hecho Menorca, sea un equipo sólido en casa, ganar en casa y que al final, más allá de todo lo que rodea, lo que la plantilla, las sensaciones y tal, sea que Vintaufa sea uno de los feudos difíciles de ganar. Sí, pues lo que siempre comentan los entrenadores rivales cuando visitan Vintaufa es que es uno de los campos más complicados, una de las pistas más difíciles de ganar, que las victorias si las sacas pues es con sudor y con sangre. Sí. Y de momento lo que pregunté hace nada, hace justo 15 días, el tema de la masa social, de momento ya igualaba a lo que era el récord, que creo que era hace 2 temporadas o así. O sea, que lo que se prevé es que lo supere y eso ya te habla a las claras de que la afición ve que se está apostando ahora por un proyecto que va más allá de la permanencia, por mucho que luego Zamora pues te diga que bueno, el principal objetivo es la permanencia, seguro, y que ya veremos si el tema de playoffs, que la gente aquí, por lo menos en Menorca, es donde está empezando a colocar el equipo. Pero claro, hay que ver luego a ver cómo encajan todas las piezas y demás, pero creo que lo que es bastante obvio es que tú no fichas a Jaume Lobo o a Spencer Little o a Vicedo para decirles, oye, vamos a luchar por la permanencia. Creo que Sí. aquí está, aunque no se verbalice, creo que la configuración de plantilla te habla a las claras de que es un equipo que quiere aspirar a cotas mayores, que quiere dejar atrás los fantasmas de descensos y demás. Y que, oye, que al final montar proyectos ilusionantes es muy importante para que la masa social se reenganche, que el año pasado en el tramo final, no solo por los resultados, sino por el juego, creo Sí. que
afectó mucho al aficionado el tema de ir a Vintaufa, apoyar al equipo, y creo que ahora se va a recuperar, está clarísimo. Sí, yo quería preguntarte un poco por ahí, porque nos lo has dejado votando hablando del tema de los playoffs. Bueno, primero, por un lado, nosotros en la medio predicción que hicimos al principio de la 24-25 sí que hablábamos de que Menorca no era un equipo que debía exigirse playoff, ni mucho menos, pero sí ir hablando, ¿no?, de asentar el proyecto en la categoría, de estar en esa zona media, de no sufrir, que pudo ocupar también Ourense, que era un poco el proyecto con el que lo comparábamos. Sí que es verdad que la forma en la que se intentó llegar a eso el año pasado, pues incluía muchas apuestas de jugadores jóvenes, que algunas salieron bien y algunas no. Me refiero, David Gómez, por ejemplo, empezó teniendo poco protagonismo y luego fue hacia adelante. Andrasta no terminó de asentarse en ningún momento, igual que Will Falk. Entonces, pues la rotación terminó siendo más corta de lo que parecía de primeras y se tuvo que ir retocando, y por eso, pues no, en parte se terminó sufriendo tanto como se sufrió en las últimas jornadas, también con un juego, como decías tú, que sobre todo, especialmente en los últimos partidos, pues costó mucho de tener un ataque fluido y regular, amenazando a otros equipos. Pero yo creo que el verano es un poco para dar un paso más respecto al verano pasado y respecto a la temporada pasada. Entonces, probablemente, como decías, sigue siendo un poco precipitado exigirse playoff, pero sí que es verdad que este Menorca tiene que ir dando pasos adelante en la categoría e ir coqueteando más con esas novena, octava plaza, etcétera, como se pudo coquetear en la primera temporada de Primera Fe en las últimas jornadas, que lo que pasó el año pasado. Es que ahí es donde vamos, claro, que la primera temporada que al final miras plantilla y era la más, bueno, la peor, por Sí, decirlo así, sí, porque al sí. final la mayoría de las piezas son de segunda Fed, de Le Plata, y llegaste a coquetear con playoffs, salvándote con holgura, con varias jornadas de antelación, y el curso pasado, que en teoría tenías mejor equipo, lo pasaste muy mal hasta el final. Me acuerdo que mirábamos Kiko y yo en su momento, que tenía números peores que Castellón en la segunda vuelta que hace es tremendamente mala. Sí. Se asemejaba más a cifras de Morón. Y es eso, el tema de la defensa, en los apartados de estadística avanzada, Menorca siempre estaba entre los más altos, sí, pero en ataque siempre estaba entre los más bajos, eran números de descenso. Entonces, está bien que se apueste por la defensa. Obviamente, eso, a partir de ahí, lo que se suele decir, ¿no?, que se ganan los campeonatos y demás. De momento, a Sí. Menorca no le queda un poco lejos, pero sí que creo que hay que hacer una mayor apuesta por el tema ofensivo, que es lo que te va a dar victorias, bastantes victorias que te pueden, primero, alejar de esa zona peligrosa y segundo, acercarte a playoffs, que al final playoffs, pues mira, si se te da como el año pasado a Cartagena, que se mete ahí, se acaba metiendo ahí y metió en problemas a Betis hasta el final, que a la postre que en teoría iba a ascender, lamentablemente no, pero es que lo tienes ahí. La diferencia entre playoffs y el descenso es muy fina y Menorca tiene que luchar por llegar hasta ahí. Entonces, la fluidez en ataque, creo que Zamora lo ha visto, creo que se debe mejorar, porque sobre todo era lo que comentabas. Eran partidos muy difíciles de digerir cada vez que Menorca tenía la posesión, sobre todo en el tramo final. Paul Figueras con la pelota, realmente no sabía quién pasársela. O sea, se veía muy claro y costaba mucho. Además es que, bueno, Dime. que además es una cosa, no, que al principio de la temporada se le veía a muchos equipos, al propio Cartagena. Yo recuerdo un partido de Menorca-Guipúzcoa que fue un partido muy duro a nivel de anotación de los dos equipos, Oviedo, por ejemplo, y luego poco a poco los otros equipos fueron solventando y a Menorca le costó mucho hasta el final y decidió mucho con esa inspiración de Figueras, con los puntos de segunda oportunidad y tal que generaba Arteaga, y con Jalen Cone inspiradísimo, pero el resto parecía que no terminaba de engrasar, y este año pues el mercado va un poco por esa línea. Sí, lo que parecía que el resto de equipos iban hacia arriba, pues Menorca tuvo como ese momento hacia arriba, creo que sobre enero, febrero, que gana Sí, Castellón, está a punto de ganar en sí. la pista de Tizona, y a partir de ahí el equipo se vuelve a caer y la sensación que daba es que cada vez, cada partido era peor y no había manera de sacarlo. Entonces, creo que esa ambición por querer mejorar, por querer ser mejores en ataque sobre todo, porque al final la base defensiva ya la tienes, Zamora es un técnico experto en eso, plantea los partidos de maravilla.
creo que es lo que te va a dar ese talento, es lo que te va a dar las victorias. Yo te quería preguntar en ese sentido, porque las temporadas de que Menorca aterriza la categoría es un año que se queda muy cerquita del playoff. A mí me pasa que es un poco anómalo porque sufres de más. Y siempre la sensación de que a mitad de temporada, por ejemplo, lo hemos hablado, a mitad de temporada del año pasado parecía que era el equipo que podía sentarse más en playoff y al final no pasa. Entonces, a Menorca lo único que le falta un poco es ese punto de competitividad para meterse en el playoff. Ahora está mucho más caro que antes, por supuesto, porque la zona media ha subido. Y en ese sentido creo que nos puede decir un poco qué le puede faltar a esa Menorca para alcanzar ese punto óptimo, que es el equilibrio entre la temporada que vimos la primera y esta que se aspira más. Sí, pero por hacer el apunte, Kiko. Está claro que la primera FEP cada vez exige más, pero este año sí que es verdad que quitando Guipúzcoa, podemos meter Tizona y Alicante, que son ese segundo escalón que hemos hablado en muchas de nuestras guías, pues esas dos últimas plazas de playoff, no es que esté Menorca se la tenga que exigir, pero ya no sería tan raro que se colara. O sea, aparte de asentarse en la categoría, como decía Kiko, quizá este año sí que parte en una posición en la que es incluso favorito respecto a otros. Entonces, Sí, totalmente. No, yo ¿cómo va a lidiar eso el equipo? Sigue, Kiko. No, si Yo yo lo decía, decía un poco por eso. no, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, al final es que era para hacer un poco de repaso y situar que al final parecía que Menorca, obviamente, el objetivo tiene que pasar por la salvación, pero luego, bueno, siempre se ha podido asentar, sobre todo el primer año, en ese playoff. Este año, mucha gente, por lo que yo he hablado de la liga, el favorito un poco de la relación es Menorca, ¿no? Sí, Y eso es. la Íbamos a lo mismo en realidad. Sí. Bueno, el primer año lo que tiene, creo que es, lo comentabais, creo que en la previa de Obradoiro con Alex Reyes, que no estáis muy de acuerdo con esta afirmación de que hay que tener un base top y un pivot top. Bueno, pues justo ese año fue lo que le dio las victorias a Menorca, porque era con Clemen Hanna, Víctor Arteaga a un gran nivel y obviamente Oliver Stevich, que supuso un extra brutal. El año pasado, creo que el tema del 1, lo que decíamos, ¿no? Paul Figueras estuvo irregular, Paul Mullins también tuvo un año complicado saliendo de lesión, que este año parece que creo que puede dar bastante al equipo. Y hay que ver a Arteaga si puede seguir al más alto nivel, que ya al final tiene una edad, los problemas físicos también de espalda, el año pasado estuvo muy mermado, le complicaron bastante a Menorca. Entonces ahí vemos que se apuesta por la continuidad. Habrá que ver si al equipo, el resto de piezas, le otorgan ese subidón que le haga competir otra vez por, esperemos, toquemos madera, por playoffs. Pues no sé si nos hemos dejado algo en el tintero. A mí sí que me parece muy interesante hablar de ese tema del playoff porque, claro, cuando tú haces un mercado con tanto renombre, es lo que estábamos comentando Kiko y yo, que al final cada uno lo ha tirado por un lado, pero nos referíamos a lo mismo, que es, Menorca se tiene que exigir la salvación, pero quizá en lo que es el entorno primera fe de aficionados de otros equipos y tal, es al que ven como un poco favorito y al final esa presión con habiendo hecho ese tipo de fichajes con los Vicedo, Littleson, Lobo sobre todo, son los que te pueden poner un puntito extra de presión cuando tu objetivo no dista de ser distinto de los de otros equipos, de los dos de las islas, de Oviedo, etcétera, que es primero asegurar la salvación y luego ya vamos a ver lo que pasa. Entonces, quizá puede tener este Menorca más presión que otros equipos. Bueno, presión. Creo que dentro del club intentan esquivarla, no tenerla, pero obviamente, ya hablando, por ejemplo, ahora que comentabas de los dos equipos de las islas, de Palmer y Fibui, tienes que estar por delante de ellos dos, fijo. Aunque Palmer tenga esas aspiraciones de, bueno, pues a corto plazo llegar a CB, que también ha subido un poco tiempo, tú eres el veterano de la categoría, tienes que mostrar que lo eres y tienes que estar por delante de ellos. Y luego también comentabais otros equipos, creo Oviedo, pues Menorca, el mercado de Menorca ilusiona más que el de Oviedo, es así. Por ejemplo, Orense también ilusiona más y son equipos que estaban en esa zona de Menorca. Entonces ya partiendo de esa base, ya estás por delante de ellos, al menos sobre el papel. Luego, obviamente, en la pista se tiene que demostrar. Claro, por Pero ahí hablo de la presión, me refiero. estás configurando una plantilla para ello. Zamora y el club lo evita, habla de permanencia, pero lo que decíamos, la presión, más que presión, la afición la convirtió en ilusión. Ilusión por dejar de sufrir y pasar a disfrutar de, oye, ¿y si nos metemos en playoffs?
Pues Kiko, no sé si tienes algo más que añadir. Por mi parte, no, agradecerte a Pablo su tiempo, como siempre, y un placer, la verdad. Pues como decíamos, Pablo, muchísimas gracias por pasarte para hablar de este Menorca. Los que hayan visto el vídeo, dejadnos en comentarios, ¿no? ¿Qué opináis de este proyecto? Si lo veis en playoffs, si creéis que le va a costar más que a otros equipos, ¿qué opináis de la confección de plantilla, de ese juego exterior tan ilusionante de este Menorca? Una vez más, agradecer a Pablo pasarse por el canal. Y repito, siempre quiero decirlo al principio y luego se nos olvida, pero estamos ahí cerca de los 1000 suscriptores. Lo ponía Pablo por Twitter también, que a ver si era su vídeo con el que llegábamos a los 1000, porque él ya sabía cuándo iba a venir y es prácticamente el siguiente vídeo que tenemos pendiente. Entonces, pues a ver si hay suerte y seguís dándole a ese botón de suscribir y llegamos a los 1000 lo antes posible. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima. Seguro que sí. Chao. Nos vemos, chao.